A partir de este momento, comienza la entrevista cósmica. Buenas noches, ciudadanos cósmicos, bienvenidos a esta nueva emisión especial, donde hoy tenemos la particularidad de volver a tener a Matías de Stefano. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. ¿Qué Todo tal? bien, aquí en presente. Buenísimo. Ya estuvo Matías hablando con nosotros en 2 entrevistas. La primera oportunidad pudimos charlar más y la segunda fue más cortita, en donde nos contabas que ibas a recorrer 24 provincias, si no me equivoco. Estaba en la mitad, me parece. Estabas en la mitad por ahí. Y estaba muy dormido ese día. Y sin comer. Y sin comer, sí. Entonces tampoco tenía muy claro qué estaba Sí, diciendo. y muy cansado, y quedaban la mitad de las provincias por recorrer, y los días que faltaban Ujú. eran bastante pocos. Sí. Estaba, creo, si no me equivoco, estaba en Tucumán cuando hablamos. Habías estado en el desierto. Había estado en el desierto, en Catamarca, y me había costado unas 5 horas manejar para salir de ahí y llegar hasta Tucumán Ajá. por ripio y así que solo en el medio del desierto y no, pero estuvo muy bien. Pero bueno, ese día fue largo y no había comido. Lógico. Sí, te dijimos que vaya a comer un sanguchito al Sí. final. Porque me dio lástima tanto tiempo sin comer y tanto trabajo. ¿Cómo haces para que las personas en cada provincia, cómo te manejas para que se enteren de que vos estás ahí en presencia y bueno, se acerquen a escuchar tu propuesta? Y yo he ido poniendo de una forma muy espontánea en las redes, en Instagram y en Facebook, Está bien. la misma publicación pero 2 días antes, porque yo tampoco sabía muy bien dónde iba. Ujú. Entonces decía, es como que estaba viendo quiénes estaban atentos al camino y quién no, depende de la cantidad de personas que aparecían. Porque ponía en tal lugar o abajo de tal punto, con tal nombre, nos encontramos entre esta hora y esta hora. Ujú. A lo mejor eran 30 minutos nada más. Y bueno, aparecían o a veces nos encontramos en el camino. La verdad que fue muy, muy divertido porque era como llegar al medio de la nada y encontrarme con gente. A ver quién se sumaba. Sí. ¿Y Y era ver si son ustedes. Era como... ¿Notaste diferencia de algún tipo en, por ejemplo, las personas que se acercaron entre una provincia y otra? ¿O no tanto? No. Promedio general. Sí, no tanto. No Parejo. tanto. Algunos lugares obviamente era más difícil. La única provincia donde no me encontré a nadie fue en Catamarca. Ujú. Porque el lugar, la verdad que estaba muy alejado y Mm. no era de fácil acceso. Igual, si bien habías dicho la otra vuelta, si no me equivoco, había lugares como que vos tenías la misión, por llamarlo de una forma, de ir solo. A todos Si mal tenía no que ir entendí. solo. A todos tenías que ir solo. A todos, ajá. o sea, el viaje lo tenía que hacer solo, Bien. pero decidí decir, bueno, mira, el que llega, llega, ¿no? Ajá. Y a diferencia del viaje, por ejemplo, del 2012, que fue ir a las plazas públicas, hacer una tarea más pública, sí que había un itinerario más establecido, se hacía la actividad en un lugar accesible. Ujú. Esta vez fue como, yo no puedo esperar a nadie. O sea, yo tengo que ir a ese lugar. Si aparece alguien, Ajá. vamos. Pero Bien. no puedo esperar a nadie. Tengo Claro. que ir sí o sí a ese lugar. Eran lugares estratégicos de lo que vos De lo que yo ibas tenía que sintiendo. hacer. Claro. Y, O de la info que... claro, y a lo mejor era nada. Había que caminar por encima de una montaña, llegar a un cactus. Mm. En ese cactus... como Claro. que algunas personas se cansaron mucho. Claro. Porque tuvimos que caminar bastante en algunos lugares, por la montaña, atravesar la selva, hacer como... Claro, lugares que no tienen por ahí caminos marcados, digamos, Claro. es que Ujú. medio turismo de aventura, una cosa Sí, así. sí. Tampoco fue tan complicado, Sí. pero por ahí, para personas que a lo mejor nunca salieron a hacer nada, Claro. así sí que era... Difícil. Ajá. Sí que, sí. Y ahí ¿qué trabajo hacías? Si se puede comentar, ¿no? ¿Qué tipo de... en cada lugar específico, estos que estás comentando? Bueno, cada lugar era considerado como una biblioteca. Ah, Entonces, lo que hacía era ir a esos lugares a buscar una información específica que es como entrar en una especie de meditación, pero moviéndome, para buscar un dato que sea útil para lo que vamos a hacer acá en Capilla. ujú. Entonces era como eso, ir a buscar información. Pero como la información no es solamente está en ese lugar, sino
mientras uno va haciendo el camino se va abriendo el dato, Claro. la información. Entonces tenía que ir físicamente, Ujú. abrir el camino, Ujú. pasar por el cuerpo la Bien. información. Bien, Claro. como que se iban activando Sí, cuestiones. en tanto, es como que la naturaleza va viendo, bueno, le abro la puerta si se atreve a llegar hasta acá. Bien. ¿No? Tipo búsqueda del tesoro, Es para una decirlo cosa en así. criollo. Pero ¿no? es para Exacto. audaces. Llegaste a un lugar, ¿Eh? seguís Para con otro. audaces y valientes. Buenas noches, bueno, yo soy Ronco, me presento y bueno, prácticamente antes de abordar un poco el portal 1111, muchos de los oyentes de Ciudadanos Cósmicos se preguntaban cuál fue realmente el punto de inflexión que genera que hoy por hoy Matías de Stefano pueda transmitir esta información que antes tal vez no la teníamos presente. El punto de inflexión, Exactamente. ¿cómo sería? Como un quiebre justamente en tu vida donde vos sentís que tenías una misión particular con En tu respecto a la historia humanidad. personal. Claro, sí. Bueno, fue sin querer, Ujú. básicamente. Porque yo desde los 12 años sabía que tenía que hablar ante muchas personas y que tenía que explicar todo esto que todavía no sabía qué era. Ujú. Tenía mucho miedo porque yo tartamudeaba y me daba como cosa hablar delante de la gente y que no me entendieran o lo que sea. Cuando me di cuenta de que tenía que explicar todo esto, decidí estudiar educación. Ujú. Entonces me fui a estudiar educación, tuve que dejar la carrera por varias situaciones y terminé haciendo un curso de pedagogía en Buenos Aires, donde me desmayo, básicamente, y cuando me despierto todos me preguntan qué me había pasado y le empiezo a explicar que estaba en una reunión Claro. en otro plano de conciencia. ¿Te desmayaste en clase? Me desmayé. Sí, igual era bastante light, digamos, el curso era, todos más o bien. menos estaban en la onda, no es Está que, bien. claro, era otra pedagogía. Y entonces, eso para mí fue un punto de inflexión de darme cuenta de que ya había un montón de gente que quería escucharme, porque todos de repente se pusieron a escucharme a mí. Entonces, nada, el punto así en que yo siempre supe lo que tenía que hacer y cuál era mi misión. El punto de inflexión creo que fue cuando me di cuenta de que la gente sí estaba dispuesta a escuchar lo Claro. que tenía que decir, Claro. ¿no? Y creo que fue en ese momento cuando las primeras con las que hablaba eran maestras y profesores de escuela, de todo esto, ¿no? De ayudarle Sí, a entender a los sí. niños, básicamente. Pero claro, cuando uno me preguntó, ¿pero por qué hablan de tal cosa? Terminé hablando de la Confederación Galáctica Claro. para que entendieran por qué el alumno hablaba de extraterrestres. Claro. Y claro, después dijeron, no, quiero saber más de eso. Y fue Claro. como que sin querer, no es que ordené la información y dije voy a explicar sobre los extraterrestres, esto y lo otro, sino que era por cuestión de las profesoras tratando de entender Ujú. lo que sus niños hablaban, ¿no? Bien. Además, el desmayo también está presente en lo que fue el anterior 11-11-2011. Sí, fue clave el desmayo. Hay una conexión ahí, por lo visto, o hay un modo de manifestación en tu ser a través del desmayo. Perdón, Sí. hubo un desmayo. Contanos porque no sabía. Hubo un desmayo el Ah, día no 12, sabía. Ah. que no fue un desmayo, sino que Sí. dije, fui de reunión, estuve 2 o 3 horas Sí. de reunión, pero no en este plano. Y sí, en realidad es como muchas veces puntos de inflexión así, me he ido del cuerpo y he estado en otro. Durante el 12 de noviembre del año 2011 estuve unas horas tirado en el suelo, 1 hora, no me acuerdo cuánto fue, para mí fue un montón, donde me dieron toda la información día a día de lo que tenía que hacer en el 2012. Claro. Como, bueno, tal día hay que empezar, los recursos son estos, hay que ir a tales lugares y te tenés que terminar en tal lugar, tal día. Ujú. Era todo así. Claro. Entonces fue un debate de todo eso, cómo se hacía. Y sí, son puntos. Eso fue un punto de inflexión. Yo creo que darme cuenta de lo que tenía que hacer Sí. fue ahí, en ese momento, cuando estaba hablando con las profesoras sobre los nuevos niños. Que me di cuenta de que me di cuenta sobre todo ahí de que el problema no era los niños Ujú. que venían con la información, sino que los demás no Los entendían adultos. o se habían olvidado. Claro. Entonces había que explicar todo esto para que se acordaran. Eso fue como la... Lo que Sí. ha pasado, por ejemplo, la repercusión que tuvo el primer reportaje que diste acá en Ciudadanos la primera vez, por ejemplo, una persona que te escuchaba y demás,
me ha comentado que muchas veces no te podía entender. Y es un poco esto lo que vos estás diciendo, es bajar la información para el que no está quizás muy en tema. Claro. Y traducir en palabras claras, más, ¿no? Sencillas, bajarlo. Es complejo. Es complejo. Porque básicamente a mí lo que me pasó es que yo no aprendí todo esto. Yo nací con esto. Entonces, cuando yo hablaba de esto, creía que la gente sabía esto. Entonces, fui aprendiendo palabras para usar. Hubo gente que me enseñaron palabras. Esto nosotros acá le decimos así. Claro. Pero yo hablaba con todos como si muchos supieran ya. Entonces me di cuenta en una charla una vez que hablé de algo y empecé a explicar algo por ahí complejo y había gente que no sabía que era un chakra, ¿no? Claro. Entonces había que empezar desde qué era un chakra. Claro. Claro, y es muy difícil porque hay gente que me sigue que sabe de todo y se puede hablar desde lo complejo y gente que recién empieza. Entonces hay definir gente que cada concepto, claro, cada palabra que uno va diciendo, obviamente. por ahí yo publico algo y hay uno que dice wow, clarísimo, y al lado hay otro que dice no entendí nada. Claro, es otro idioma. Es otro idioma. Es para otro uno, idioma. claro. Entonces, claro, es muy difícil porque no sabes a quién explicarle, ¿no? Claro. De qué manera. Pero igual me pasa esto. Si yo tengo un nene de 9 años o alguien de 90, le voy a explicar de maneras diferentes lo mismo. Pero según las preguntas que hace. Tal cual. Entonces, como cuando uno solamente expresa y no escucha lo que el otro le preguntó, es difícil porque hablo desde lo que yo entendí. Sí, Y entonces hasta que el otro no pregunta, no lo explico. tal cual. Claro. Sí. ¿Y cómo le comentarías, por ejemplo, ahora vamos a salir por radio, ¿no? Sí. Y quizás escuche un montón de gente que no está en las redes, Claro. gente mayor, que quizás puede tener un acercamiento con todas estas cuestiones, pero recién empieza, gente que es del pueblo, bueno, acá hay de muchos lugares también. ¿Cómo podés comentar, en la medida de lo posible, para el que no está en tema, de qué se trata este encuentro? Ujú. Bueno, el 11-11 en sí, como vengo explicando en algunas plazas, el 11-11 es un código, no es un día especial. Lo hace especial el que nos juntemos. El 11-11 en sí no es un día portal. Eso es algo que se ha dicho siempre, ¿no? El portal 11-11. Pero 11-11 es un código que nos recuerda que hay que unirse para hacer algo que empezamos juntos y que no pudimos terminar. Entonces es un camino, ¿no? Es como un anuncio de hay que seguir haciendo lo que no pudimos terminar, ¿no? El evento 11-11, el encuentro 11-11, es más que nada unirse para replantearnos si la historia que vivimos hoy es la que queríamos o no, ¿no? Bien. Es decir, toda la realidad que tenemos alrededor, tanto desde lo espiritual como lo político, como todo, ¿es esto lo que queríamos? ¿O había que ir a otro lugar? ¿En qué momento fue donde nos equivocamos en la dirección que queríamos ir? Por eso se llama tiempo-espacio, el portal. Porque es tratar de sanar en el pasado esas decisiones que nos hicieron llegar a un presente que queremos modificar para el futuro. Pero la intención es, en esta relación de cuarta dimensión, no de tercera dimensión, pasado, presente y futuro son lo mismo, en diferentes niveles de vibración. Es decir, uno vibra más alto, más rápido, el otro más lento. Entonces, la intención en el día portal 11-11 es tratar de equilibrar esas vibraciones y tratar de preguntarle al futuro cómo solucionar el pasado y cómo vivirlo plenamente en el presente. Y decidir una nueva línea de tiempo-espacio. ¿A través de qué ejercicios, Mati, se elevarían, digamos, en el encuentro estos niveles vibracionales, digamos, que vos mencionás? ¿Cómo se hace técnicamente, digamos? Si es que se puede transmitir. Yo entiendo que debe ser bastante complejo lo que te pregunto. Sí, pero igual se puede decir, nosotros vamos a tener 45 actividades que van a estar trabajando desde lo físico, desde lo emocional y desde lo mental. Bien. ¿No? Entonces, en cada una de las actividades, y también en respiración, con meditación, en cada una de las actividades
la persona, según su resonancia y según lo que le vibre, va a poder ir a una actividad o la otra. Todas van a estar en paralelo. Y pueden ir sin inscripción, es ir y pasar y quedarse en la que uno vibra y siente. Porque obviamente apelamos a que cada uno va a estar en la actividad que siente que tiene que trabajar, ¿no? Entonces va a haber yoga, biodecodificación, reiki, o sea, va a haber un montón de cosas, Sí. ¿no? Desde para las personas más mentales también va a haber charlas, desde astrología, astronomía, 7 leyes, Ajá. o sea, va a haber un montón de cosas y también la parte más vibracional con tambores, con cuencos, entonces va a haber de todo. Claro. Y la intención cuál es que podamos nosotros empezar a alinear todos nuestros niveles, nuestros 3 niveles, ¿no? Para hacer estas 3 conexiones. Las 3 conexiones que se van a ser guiadas, yo las voy a guiar. Por ahí, como decía, me desmayo y cambio un poco la voz. el 11-11, hoy mi tía Gaby está ayudando en la organización, ¿no? Pero el 11-11 anterior, hace 7 años, ellos vinieron de vacaciones a ver qué hacía el sobrino. Sí, básicamente. Y se sorprendieron. Y no claro, por ahí cuando yo hablaba y decía humanos y no sé qué, con otra voz decía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? Entonces, a mi propia familia decía, ¿qué le pasa? ¿Qué fecha le picó? Claro, entonces era como que por ahí también puede pasar eso. Claro. Igual puede un poquito de impresión, quizás. Claro, y ellos van a estar guiando tanto los intraterrenos como desde acá. Ujú. Yo dije, yo empiezo, después si quieren hablar ellos, que hablen, pero Claro. yo empiezo yo. Y va a ser como una especie de meditación que la intención es que todos vayamos trabajando en los diferentes aspectos de las provincias que he ido recogiendo en los 3 tiempos. Ajá. Entonces se va a estar, vamos a estar entrando en cada uno de los trabajos, lo voy a ir diciendo, ¿no? Claro. Lo voy a ir diciendo yo. ¿Y cómo se hace eso? Lo primero es la vibración, o sea, alinearse con la vibración, después con la emoción, ¿no? Y después con el cuerpo. Entonces por eso va a haber actividades para todos los niveles, Ajá. ¿no? Y por ahí hay gente que está todo el día con una sola cosa y no tiene ni idea de lo que pasa en las 3 meditaciones, pero hacer yoga le cambió, Claro. viste, un montón de cosas. Entonces por eso es como que va a haber de todo. Sí, sintió que tenía que estar en ese espacio y quizás Exacto. en los otros talleres, vamos a ponerle entre Exacto. comillas, o Ujú. espacios. Mm. Si bien remarcás, ¿no?, que pasado, presente y futuro convergen entre sí, Sí. lo cierto es que me pregunto, ¿no? Este 11-11 de 2018, ¿no?, es especial, pero sumo 2018 y me voy a 2027, por ejemplo. ¿Vuelve a suceder lo mismo? ¿Aquel que no se conectó con esta fecha tiene la posibilidad de hacerlo en el 2027? Y otra pregunta que me surge, ¿por qué no pasó en el 2009 también, donde la fecha daba 11-11-11? No tengo ni idea. Perfecto. Perfecto. Es así de simple. Buenísimo. Ya te Mirá, enterarás. yo la mayoría de las cosas que hago, las hago porque tanto, yo digo arriba y abajo, pero Sí. en realidad es relativo, me van diciendo qué y cuándo hacerlo. Claro. Pero no lo hago como una orden, sino como una plena confianza. Yo sé desde muy chico que yo les dije a muchos que no nacieron que por favor me presionaran si era necesario para hacerlo bien esta vez. Perdón, ¿cómo muchos que no nacieron? Y guías que están en otros planos. Ah. Compañeros de trabajo que eligieron no nacer. Está bien. Entonces, yo confío plenamente en ellos cuando me dicen es en tal fecha, Claro. ¿no? Y por ejemplo 2018 yo es una fecha que desde chiquito yo le tenía miedo al año 2018 y al año 2019. Todavía les tengo un poquito de cosas. Claro. Lo trabajé bastante porque ya no soy un niño y entiendo un poco más por qué, pero cuando tenía 11, 12 años le decía a mi mamá, me dan miedo los años 2018-2019. Yo creo que por eso, básicamente 2018 para mí es como un antes y un después, hablando de este 11-11, para los trabajos que se tienen que hacer más adelante. El hecho de que en
eso 2027 o 2009 no se haya hecho, Ujú. probablemente haya otras personas que están trabajando en esos años con ese portal. Claro. Y esto es como, cada uno tiene su parte Claro. en el trabajo, ¿no? Entonces, uno a lo mejor tenía que trabajarlo en 2009, ¿no? Y otro en el otro año, ¿no? Bien. Entonces es como que no es uno solo el que tiene que hacer todo, es un trabajo en equipo aunque no nos conozcamos. Ujú. Perfecto. Nos conocemos en otros Conocemos en planos. otros planos. Tal cual. ¿Qué pasaría en el caso de que este trabajo no se llevara a cabo? Supongamos que vos no hubieras tomado la posta y otros tampoco. Mm. ¿Qué circunstancia vendría, digamos, después de eso? No sé si me explico lo que te O sea, quiero si preguntar. nadie hubiese Sí. dicho... Sí, que nadie tome la posta, decir, bueno, supongamos que en la situación que vos contabas antes, que te costó enfrentar, bueno, que no te gustaba estar con el público, que tartamudeabas, etcétera, Sí. etcétera, ¿no? Que vos te hubieras quedado ahí y no lo hubieras podido llevar a cabo, así como vos otros, como esta otra Sí. gente que vos mencionás, ¿qué podría suceder, digamos? O sea, ¿cómo seguiría Sí. el mundo? Me es difícil, a... me es difícil imaginar que nunca haya un reemplazo. Ajá, O sea, una de las cosas que dicen siempre los guías o los maestros es nadie es prescindible. ajá, bien. No, todos Y son prescindibles, eso, perdón. nadie es Nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible. imprescindible. Nadie es imprescindible. Entonces, siempre hay un reemplazo. Bien. Y una vez que me quejaba y decía, yo no quiero hacer más esto, no sé Sí, qué, tuve una sí. discusión con ellos, me dijeron, siempre habrá otro que lo quiera hacer. Claro. Y ahí te tocó el ego. Y ahí me tocó el ego Te y me tocó dijo, el ego. bueno, está bien. También me la banco. Si me picañas así, voy yo. Claro, voy entonces. yo, entonces. Claro, como leonino no puedo decir que no. Claro. Entonces, me cuesta pensar que nadie vaya a hacer Ajá, nada, bien. ¿no? Pero el universo tiende siempre a buscar formas de solucionar las cosas que están estancadas. Ajá. Sean personas o sea una situación natural, Ujú. ¿no? Geológica, Sí. siempre a buscar la forma en que las cosas se modifiquen. Sí. Entonces, nosotros como humanos solemos creer que somos únicos y que sin nosotros no pasa nada. Ujú. Pero somos un detalle en la evolución. Claro. Sí. Somos solamente una célula dentro Sí. de todo esto. Si lo hacemos bien, y seguimos. Si no, seguirán los pulpos. No sé. Perdón, Sí. ¿no somos el todo al mismo tiempo? Somos el todo al mismo Ah, tiempo. No Exacto. olvidemos esa parte. Totalmente. Somos, nada yo digo, y somos exacto, somos nada y somos todo. Y una simple célula puede crear un cáncer o puede sanar a todo el cuerpo. Entonces justamente estamos viendo eso. ¿Una célula qué? Somos una célula cancerígena o una célula madre. Claro. Entonces, pero somos una célula dentro de millones que Ujú. también pueden serlo. Sí. Entonces, por eso nunca me preocupa de que nadie haga nada, porque Ajá. siempre va a haber alguien que lo haga. Bien. ¿Vos te sentiste o te sentís, digamos, de alguna forma elegido para transmitir esto? Digo, porque no todo el mundo quizás tenga las mismas condiciones, o Ujú. quizás todos potencialmente, ¿no? Mm. Pero ¿sentís que hubo algo en vos que especial, digamos, o diferente para que seas vos en esta oportunidad, así como en el futuro será otro o antes habrá sido otro? Algo especial, digamos, en cuanto a tu persona o tu forma de ser, que te llevó a este camino. Yo creo que porque soy cabeza dura. Bien. Básicamente. No sé, no considero que por algo especial. Sí. Yo creo que cuando uno empieza a entender el universo, te das cuenta de que nadie te elige, Ujú. de que vos mismo lo decidiste. Mm. Y yo sé que yo tomé la decisión de hacer esto. Mm. Y sé también que otras veces que lo he elegido no lo hice bien Mm. o no lo pude terminar. Y esta vez tengo la plena noción de que dije, esta vez no puedo Claro. fracasar. Claro. Razón por la cual decidí recordar Ajá. todo lo que había hecho, Bien. ¿no? Pero no creo que sea algo especial, Mm. sino que es mi papel Ajá. dentro de esto.
Claro. Porque yo no haría nada si no hubiera todos los que hacen que sea posible. Ajá. O sea, si no hubiera elegido bien a la familia, si ellos no me hubieran aceptado a mí, si todas las personas que conozco no confiaran, Ujú. si todos ellos no recordaran también para que sea confiable lo que digo. Ajá. O sea, no considero especial. No lo considero especial. Considero que estoy haciendo lo que me corresponde. Ajá. Lo podemos llamar como kármico, de Sí, alguna manera. es karma dharma, ¿no? Está bien. Está ahí Sí, en el claro. equilibrio. Bien, bien. Sí, porque es algo que yo elegí, porque dije esto ya lo aprendí. Lo sentís como cuenta pendiente. Hay una parte que sí. Está Hay una bien. parte que siento como una cuenta pendiente y que siento responsabilidad más que Bien. haber sido elegido. Ajá. Siento que es una responsabilidad de tengo que terminar algo que no pude terminar y me corresponde hacerlo. Ujú. Y entonces Tomaste el compromiso, tomé el compromiso. Ujú. a pesar de lo que cueste. Sí, sí, que de todas formas yo siempre digo, esta es la mejor vida que podemos haber tenido. Más allá de que uno pueda decir qué difícil es todo, solo basta con ver 50 años atrás. Ajá. O sea, solo 50 años, ni siquiera digo 10.000. Mm. O sea, es muy fácil. Estoy hablando por un micrófono y me están escuchando de otro lado. Esto era imposible. O sea, y parece que hoy lo normalizamos. Impensado, Lo normalizamos, pero los que podemos recordar lo que nos costó otras veces, esto es como, wow. O sea, pasado mañana me tomo un vuelo a Buenos Aires. Claro. No tengo que ir en caballo. No, es como, es muy fácil. Sí, sí, se abrieron los caminos. Sí, sí, la verdad que haber elegido hacer esto en este tiempo es, no sé si es un sacrificio, es realmente ir a divertirse. Está Ajá. bueno. Mm. ¿Vos pensás por lo que recorriste o bueno, tus experiencias que están viniendo muchos chicos que sí recuerdan así como te pasó y Son te pasa? muchísimos. Cada vez más, ¿no? He conocido y de todas las edades. Ajá. Sí, sí. Tenía desde los 12 años un amigo mexicano que él también recordaba todo y recordaba cosas muy, muy parecidas a las mías porque nos habíamos cruzado en otros tiempos y en otros espacios. Y él me decía que me acordara que muchos de ellos me habían elegido a mí para ser portavoz porque no les gustaba hablar con la gente. Muy bien. No sé, pero ¿Podés contarle a las personas que por ahí no te vienen escuchando a qué le llamás vos recordar? ¿A qué te referís? sí, recordar no es solo ir al pasado, no es solo traer memorias de algo que se hizo. Recordar viene de la palabra latín recordis, volver al corazón, que es volver a unir las partes que se separaron de uno. Entonces, no es que mi tarea es recordar lo que hice en el pasado, sino que el pasado es un solo aspecto de lo que es recordar. Entonces, lo que estoy haciendo yo con el recuerdo es tratar de entender qué hice antes, qué fue lo que me dije en el futuro para hacer lo que hice antes, Claro. y empezar a hacerlo en el presente uniendo las partes que se separaron de mí. Entonces, recordar es unir todas las partes que están separadas, Ujú. tanto a nivel mental, emocional como físico. Ujú. Está bien. Bien. Nuestra astróloga Laura Valeria Polledo, que por distancia no puede estar presente, nos consulta si el destino crees que está escrito o lo que nos pasa es perfectamente lo que nos tiene que pasar independientemente de que eso sea bueno o malo. Sí, en la tercera dimensión estamos bastante condicionados. Ujú. Es muy difícil tener libre albedrío en la tercera dimensión. Por eso uno trata de elegir muy bien antes de nacer y armarse bien. Lo que digo es, todos, cuando uno... yo solía trabajar digo yo ahora, no era trabajar, yo solía ser parte de lo que acá llaman registros akáshicos. Ujú. Es la red neuronal del universo, ¿no? Es como ser un pulsar de un electrón dentro de las neuronas. Y ahí está todo diagramado y programado, está todo predestinado, pero en tantas millones de posibilidades que da la impresión de que uno es libre. Entonces, ¿cuál es la libertad en elegir cualquiera de esos destinos? Pero los destinos existen. Está programado, no por alguien,
sino por las probabilidades que creamos en función de que nos movemos. Ujú. Entonces, cada movimiento de la materia genera millones de probabilidades que ya existen y están destinadas. Pero mi accionar es la que determina, mi vibración es la que determina uno u otro. Ujú. Entonces, en la Tierra estamos muy condicionados. ¿La vibración y la conciencia influye también para vos? Sí, la conciencia es el estado vibracional. O sea, a mayor conciencia la vibración es más rápida. A menor conciencia la vibración es más lenta. Ujú. Lo cual hace que el que tiene menos conciencia vive más del pasado y el que tiene más conciencia vive en el futuro. La conciencia sería lo que traduce, poner en palabras o... Es acá el en dial de la 3D, radio. traduce la vibración. Exacto. Bien. Ujú. Sí. Qué bueno, no había pensado nunca así. Mucho se habla de la cuarta dimensión, de que bueno, este ingreso, por algo, bueno, algunas personas atraviesan determinadas crisis. Mm. ¿Qué aproximación o podés brindarle, acercarle a la gente cuando decimos, bueno, esta cuarta dimensión, ¿qué nos depara? La cuarta dimensión tiene... toda dimensión es transversal a las otras. Sí. Nosotros por una cuestión muy humana y física solemos diferenciarlas como si estuvieran separadas. Entonces decimos tercera, pasamos a cuarta y al pasar a cuarta dejamos tercera. No es así. Nosotros vivimos en las 9 dimensiones del Sí. tiempo-espacio, aquí y ahora, todo el tiempo, pero estamos percibiendo vibracionalmente la tercera. Ujú. ¿Sí? Ujú. ¿Qué significa esto? Que a la cuarta dimensión hay, podríamos decir, 2 formas de entrar. Una es con cuerpo, otra sin cuerpo. Ujú. Cuando uno entra sin cuerpo a la cuarta dimensión es lo que llamamos entrar al purgatorio, al plano astral, a todos los planos que no necesitan materia, pero que están fuera del tiempo y el espacio. Ujú. Cuando uno entra a la cuarta dimensión en el espacio, es decir, en la tercera dimensión, es cuando uno empieza a relativizar todo lo que creía había pasado o va a pasar, Ajá. lo cual hace que todo lo que creíamos que habíamos dejado atrás aparezca en el presente. Ujú. Por eso es una crisis la cuarta dimensión. Claro. Porque todo lo que dejamos sin resolver se arma como un nudo de espacio-tiempo que Exacto. vuelve una y otra vez delante nuestro. Entonces, por eso entrar a la cuarta es una crisis. Claro. Porque todo lo que parecía escondido o incomprendido aparece en el mismo instante. Se O desconfigura. Claro. Sí. Y hay una primera y una segunda dimensión, porque bueno, supone que hay una tercera. ¿Qué es la primera y la segunda dimensión? Porque bueno, nadie habla de la primera y de la segunda. ¿Qué Sí, son es la como que primera? las negamos y es hacia donde vamos en Claro. realidad. Wow. ¿Cómo sería? Nos volveremos piedra. Porque todos solemos creer que el uno está abajo, Ujú. ¿no? Por una cuestión de organización mental. Claro. Entonces decimos 1, 2, 3 y ahí ponemos una línea y decimos todo, queremos ir a la 9, obvio. Porque No lo debe sabemos. ser lo más. Entonces, pero como el universo no es lineal, es Claro. circular, después del 9 viene el 1, Ajá. porque es exacto. 10, Ajá. 1 y 0. Y después el 11, 2. Ajá. Entonces, cuando hablamos de... es como un juego. Ajá. Cuando estamos en tercera dimensión, estamos en la 12, ¿no? Ujú. Podríamos decir desde otro punto de vista. Sí. Lo cual significa que para volver al 1 hay que ir a la una dimensión. Ajá. Si estamos hablando de unidad y volver al origen, Claro. hay que ir al 1, no al 9, Claro. ¿no? Entonces, básicamente funciona así. O sea, la tercera está más cerca de llegar a la divinidad que la octava dimensión, Exacto. por ejemplo. Pero no lo terminamos de comprender muy bien por el hecho de que creemos que está por debajo. Claro. La primera dimensión, mucha gente vi que la confunde con los reinos. Ajá. Sí, por eso yo dije nos volveremos piedra y me pensé que le Exacto. pifié mal. No, No entendí nada. las piedras están en la tercera dimensión. Ah, mira. Dentro de la tercera dimensión están los reinos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, Tenés Ujú. razón. ¿sí? Reino humano. Están los reinos en tercera dimensión. Segunda dimensión es polaridad. Entonces es positivo, negativo. ¿Sí? Ujú. Es todo el magnetismo funciona en segunda dimensión. Por lo tanto, es la dimensión de la creación, del ser. Ujú. ¿Sí? Nosotros decimos, estamos condicionados por la segunda dimensión en la tercera. Porque Porque acá también hay Exacto. dualidad. Porque pero nosotros somos un ser creado a partir de la dualidad. Eso es tercera. Ah, Cuando uno ingresa solo a la segunda dimensión se vuelve creador, no es creado.
¿Se entiende? Ujú. En la tercera dimensión sos el producto de lo que creaste en la segunda. Ujú. Porque positivo y negativo genera uno más. Ujú. ¿Sí? Que es femenino masculino, genera vida. Sí. ¿No? Entonces, tercera dimensión es la trinidad que surge a partir de la unificación de Es lo manifiesto. positivo y negativo. Exacto. El todo y la nada es segunda dimensión. La línea, el punto, ¿sí? Entonces, la sombra, la luz, ¿sí? Por eso la segunda dimensión es donde uno puede entender que todo es nada y nada es todo. Ujú. Donde uno es creador. Claro. La segunda dimensión. Entonces, justamente para ser creador hay que ir a la segunda dimensión. Lo que pasa es que solemos creer que está por debajo la Ujú. segunda de la tercera. Y cuando uno comprende que es creador, se vuelve unidad, Claro. primera dimensión. Ujú. Entonces, la dimensión número 1 es el origen de todas las cosas Exacto. y el fin en sí mismo, porque toca el 9 del otro lado, Ajá. que es el circular. divino. El 9 es la divinidad, Claro. Hoy pero en no la es la ma- unidad. Hoy a la mañana hablabas de que todo es cíclico, que no hay un Exacto. fin, Ujú. puede ser, ¿no? Por eso, Excepto. 1 y 9. Es ciclos, Sí. experimentar ciclos de Exacto. existencia, Exactamente. algo así. Y en los ciclos de existencia no existe una linealidad de la Mm. experiencia. Por eso hay muchos seres de otras dimensiones, sexta, séptima, que uno dice, wow, están revolucionados, Claro. que en realidad quieren venir a nacer a la tercera, Ujú. porque nunca vivieron la experiencia de tercera, entonces les falta cosas por aprender. Claro. Mira. No, es todo un ciclo, no es, Claro. no es exponencial hacia Por arriba. eso siempre se dice que en esta época hay millones de seres como esperando para poder venir a encarnar. Sí. Se viene hablando hace bastante de Sí, ese sí, tema. sí. Se está O preparando el terreno para que muchos puedan nacer, Claro. básicamente porque la Tierra tiene una vibración que ellos no pueden tolerar. Ujú. Entonces, cuando la Tierra empieza a cambiar su vibración, ellos van a poder Mm, vivir o descender ujú, a esta realidad. ujú. Ujú. Bien. Es un honor nacer en la Tierra. Sí, ¿no? Me tomo el atrevimiento, querida numeróloga, que justamente en su fecha de nacimiento también da un 19. Que, ¿Quién, yo? Cuando naciste vos, el 4 de agosto de 1987. Ah, sí. Así que no es Bueno. casualidad, digamos. Sí. El 1, hay que volver al inicio. 2019. Exactamente. Bueno, la numerología lo que explica en el plano mental es lo que vos estabas diciendo antes, lo que nosotros nos programamos antes de venir acá, a experimentar en la Ujú. Tierra y en la tercera dimensión. Claro. Pero desde mi lugar yo siempre pido permiso y es muy personal, es muy de cada uno poder compartir, bueno, ese tipo de programación. Acá, Sí. bueno, se tomaron el atrevimiento de sacar los No, números mira, de tu yo- fecha. Yo lo que interpreto de esta realidad es que venimos de una etapa ocultista Ajá. en la era de Piscis Hay que y en la era de trascenderla. Aries. Y en Acuario ya no hay secretos. Entonces, somos pero todos sí. programación. Bueno, Y vos la lo programa- tomás así, Sí. pero no todos No, lo no, pueden no, tomar sí, así. sí, no, está bien lo del respeto Sí. a la programación. Y sí, Al programa. y sí. Está bien. Mínimo pedir permiso. Claro, sí, obvio. Sí, pero igual yo a mí tengo una astróloga y que me ha dicho, no des tu hora de Ah, nacimiento, está bien. porque claro, es como desnudarse en público, Claro. prácticamente, ¿no? Pero en sí, o sea, cuando uno ha nacido o viene a tratar de ser reflejo de otros o tratar de guiar a otros, no se puede ocultar Está algo. buena la transparencia. Claro. Qué bueno eso, porque... Por eso yo cuando la paso mal lo cuento. Me pasó Sí, esto. claro. O sea, no es que solo lo bueno. Y trascender miedos, que Sí. también, ¿no? Están Ujú. por algo. Quizás, bueno, Totalmente. por otras experiencias de otros Y sí. ciclos. Total. ¿Qué Sí. es el miedo para vos? Es una herramienta de supervivencia en la materia. La biología utiliza la reacción del miedo para poder sobrevivir. Y eso ha pasado al alma. Porque el alma es la que registra las experiencias para poder pasarlas a través de diferentes realidades. Entonces registra el miedo y queda acumulado en el alma, Ujú. pero es algo netamente biológico. Ujú. ¿Y psíquico o mental? Y pasa, pero tiene sobre todo que ver con la materia. O sea, para la mente no existe el miedo porque la mente sabe que diseñó el miedo como una herramienta.
Para el alma no existe el miedo porque sabe que es un registro de una experiencia vivida. Entonces, para ninguno de los dos el miedo fue origen o creación. Para la biología sí, porque la célula tuvo que tener miedo a morir para poder seguir viva. Entonces es un mecanismo de reacción. Básicamente es eso. Entonces ese mecanismo de reacción es como el cuerpo condiciona todo el universo después. Mira, una vez escuché que los traumas son reservorios de energía. A mí no me lo olvidé nunca más. Sí. Es como que cuando vos experimentás algo con una emocionalidad muy fuerte, vamos a incluir acá el miedo, Sí. algo que te traumó, Ujú. se genera un bloqueo en alguno de nuestros planos, pero eso está conteniendo como una vasija energética que en otra instancia de tu proceso evolutivo o de experiencia te va a ayudar Va a ser útil. a ser súper útil. Por eso es importante honrar todo lo que heredamos de los ancestros. Claro. Porque todos los miedos o traumas que han sucedido son las herramientas y energía que nos ayudan hoy a trascender cosas. Tal cual. Eh, Importante verlo así. Sí, son paquetes de energía que acumula el alma Exacto. y también la biología como una forma de reacción ante cosas semejantes. Entonces el cuerpo dice, mira, a mí esto me sirvió Ujú. para reaccionar a tiempo. Entonces, para reaccionar una muerte trágica, por ejemplo, Ujú. la energía acumulada durante la muerte trágica pasa por la generación, por el ADN y el alma, a la siguiente generación diciéndole, cuidado que cuando pase algo semejante, tenés que tener la energía capaz de sobrellevarlo y no morir. Exacto. Entonces, muchas Por veces eso sirve para la supervivencia. es netamente para la Súper supervivencia. positivo el miedo. Vamos Total, con el miedo. sí. El miedo empieza a ser un impedimento cuando me vuelvo más consciente. Porque cuando empiezo a ser consciente y mi mente me dice, nada puede impedir que hagas lo que viniste a hacer, el miedo te dice, no, pará. O sea, Claro, no sí, están hay un montón así. de cosas, me puede chocar un auto, me Claro. puedo caer o sea, empieza un montón de... Entonces los miedos, los mecanismos del miedo son los que me dicen, no, pero a todos los anteriores les fue mal cuando trató de hacer algo diferente. Entonces, si soy inconsciente, me sirve para sobrevivir. Inconsciente no significa malo, ¿sí? No. Sino que estoy viviendo todavía en la estructura del pasado. Si no tengo la conciencia necesaria para trascender el miedo, me sirve para poder seguir en la materia y sobrevivir en un sistema. Cuando me doy cuenta de que los sistemas me están bloqueando para ser quien realmente soy, tengo que empezar a trabajar la liberación del miedo. Ahora, mira, lo que se me acaba de ocurrir. Mm. Vos estás como utilizando los reservorios energéticos de los ancestros, de todos esos miedos, Sí. y te está ayudando a llegar a la cima de la montaña, a Total. llegar a cada rincón de cada provincia y que todo te acompañe. Totalmente. Muy Pero bien. también estoy tratando de trascender eso de los ancestros anteriores y tratando de trascender a mis ancestros más recientes que solían decir, ¿para qué vamos a hacer esto si nada va a cambiar? Ese solía ser mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, que solían pensar en eso. Entonces digo, no, hay que hacer Bien, algo. muy bien, Claro, muy es bien. trascender el miedo y utilizarlo al mismo tiempo Exacto. para sobrevivir. Buenísimo. Bien, nos siguen llegando más preguntas de nuestra astróloga y una de ellas dice, ¿qué modificación habría que hacer en la economía basándonos en el movimiento espiritual y del universo? ¿La economía argentina o planetaria? Planetaria. ¿Planetaria? Bueno, la economía es el reflejo directo Ujú. de la emoción de una cultura. ¿Cómo? ¿Otra vez puede ser? La economía es el reflejo directo de la emoción de una cultura. ¿Sí? O sea, si yo culturalmente soy un desastre, mi economía va a ser un desastre. Emocionalmente. ¿Por qué? Porque todo lo que significa bienes y sangre en materia, la circulación, tiene que ver con mi propia sangre y la forma en que esa sangre ha circulado por mi corazón. Entonces, tiene que ver con cómo yo vivo el dar y el recibir, cómo yo administro lo que siento que viene de afuera y lo que siento que sale de mí. Entonces, la primera economía es la del corazón. Por lo tanto, cuando hay un conflicto económico, no hay que ver los administradores, hay que ver qué siento yo en relación a eso. Porque solemos seguir echando la culpa al que está afuera, de mal administrador, pero en realidad
no es ni un gobierno, no es ni un sistema. El sistema, por ejemplo, económico actual, que es horrible y no funciona, fue una respuesta a una incapacidad de administrarnos personalmente, ¿no? Entonces, no podemos echarle la culpa a una solución. Claro. Lo que tenemos que ver es si nosotros estamos trascendiendo ese conflicto que ahora nos molesta. Pero lo sostenemos entre todos. Eso. Exacto, lo sostenemos porque todavía no sabemos para dónde. Esto es como tener un trauma, como decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el trauma? Reserva energía, se llama banco, eso, ¿sí? O sea, ¿para qué existen los bancos? Porque todavía no sabemos administrarlo solo, porque seguro que si hoy los bancos sueltan todo el dinero, nadie va a saber administrarlo. Lo que vamos a hacer es querer todos tener de todo. Claro. Porque- ¿Qué hago con lo que tengo? Exacto, eso se llama cáncer, cuando una célula quiere acumular recursos. Entonces es un conflicto emocional. Por eso, ¿cómo se soluciona un conflicto emocional a nivel nacional o a nivel de planeta? Y tenemos que trabajar mejor nuestra emoción. Si en los primeros 7 años de nuestra vida se nos enseñara a sentir, a relacionarnos mejor y a trabajar sin ocultar emociones y a trabajar sobre nuestras propias emociones, no habría problemas económicos. Claro, ¿no? Y sí. Básicamente, Más en resumen. estos tiempos, ¿no? Donde, bueno, hoy particularmente en Entre Mate y Mate también, ¿no? Remarcabas esta política fascista, ¿no? Que se está Sí. estableciendo en América Latina, Ujú. ¿no? En todos lados, porque en Europa también Bueno, sí, en Europa también, es verdad. está pasando. Eso sí, es Sí. verdad, es más En global, Asia. por decirlo de alguna Sí. manera, pero ¿cómo nos protegemos de eso? ¿Cómo manejamos, ¿no? nuestra energía con respecto a eso? ¿Cómo hacemos para que no nos influya, ¿no? determinada acción u otra de la decisión de estos poderosos que manejan el mundo? Sí, los poderosos llegan ahí porque hay un pueblo que le habilita. Claro. No es por nada más que eso. Pero, por O ejemplo, sea, nosotros elegimos a los Rothschild, a los Rockefeller. Hace tiempo sí. Hace tiempo, en el año 1912, por ahí, los Rothschild fueron los únicos que lograron sostener la economía planetaria. Claro. Y claro que todos le íbamos a confiar en alguien que logró sacarnos de una crisis que venía desde los 1800. ¿Cómo no van a confiar en un banquero? Hay que pensar Se como si presentó estuvieras como en las- 1900, no como si estuvieras en Claro. 1900, Eran los en salvadores. 2018. Claro. Eso es lo que Eran tiene. los salvadores. Igual que los feudales hace 1000 años, igual que a los vikingos hace también 1000 años, igual que a la religión hace 2000. O sea, el tema, nuestro tema es que nosotros estamos quejándonos de temas actuales que decidimos en otros tiempos. Ahí va. Entonces, esto es como, si vamos a hacer una terapia, obviamente, que si yo tengo un trauma con mi madre, ¿qué hago? ¿Tengo que matar a mi mamá? No. Claro. Básicamente tengo que tratar de sanar de dónde vino el problema, ¿no? Entonces, claro, no, entonces Por eso el trabajo integral. hay que entender por qué la relación es de esa manera, por Claro. qué hay un conflicto. Tal vez ella tuvo un conflicto semejante, por lo cual actúa de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos solamente el conflicto desde nuestro lado, muy desde ahora, sin tratar de entender de dónde viene, nunca vamos a poder sanar realmente el conflicto, solo se lo estamos heredando a los siguientes. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El fascismo se tendría que haber terminado en 1940. Sin embargo, ¿por qué existe? Porque no se hizo bien la desaparición del fascismo. Lo que se hizo fue decir que era malo. Al decir que era malo, y cuando el que lo reemplazó demostró que tampoco era tan bueno, entonces los fascistas vienen y dicen, no, pará, si ustedes tampoco lo saben hacer, entonces significa que tan malos no éramos. ¿Sí? Entonces hay un montón de gente que está resurgiendo. No es solamente los poderosos. Los poderosos tienen un poder que uno le entregó en su momento, que uno le entregó por irresponsabilidad o por confianza, o por una falta de conciencia personal, ¿no? O por habernos confiado en creer que ocultándolo lo habíamos sanado, ¿no? Y ahí se generó toda la polarización.
Claro, de lo que sí. es bueno, de lo que es malo. Exacto. Y Y eso es polaridad. Y la polaridad en la, No. en la conciencia es creadora. en la La polaridad en la inconsciencia nos inconsciencia es atrapa. destructora. Claro. ¿Sí? Es lo mismo. La polaridad no es mala, esa es otra de las cosas. No es mala, genera cosas. La polaridad crea, Mm. pero desde la conciencia. Cuando uno se vuelve inconsciente, destruye. Ujú. Entonces, no hay que ver el conflicto actual con los ojos actuales. Hay que ver hacia atrás. Los Illuminati, por ejemplo, tanta gente le gusta hablar de los Illuminati porque Están de moda. Sí, están de moda y nacieron en el 1700, pero finales del 700. Pero ¿por qué surgen ellos? Que eso es algo de la historia que también digo, vamos al año 1700 a ver qué estaba pasando para entender por qué surgen los Es Illuminati. que todo tiene razón de Todo ser. tiene una razón. Entonces, yo cuando explico esto, a veces Sí. la gente cree que soy Illuminati. De hecho, te han acusado que eras Porque- Illuminati, que respondías a sectores secretos, te han acusado por internet. Ah, sí, sí, Las sí. cosas Siempre, que dicen. ¿no? Sí, sí, pero bueno, no me importa. A mí me da igual. O sea, es divertido. La cuestión es que yo siempre hay que pensar como en aquella época. En aquella época fue en el 1600 empezó la revolución científica, Sí. ¿no? Descartes y toda esa gente. Entonces, que tampoco es que estuviera muy de acuerdo, pero con cómo, pero surgieron como una respuesta ante una invasión psicológica de la religión, Ujú. ¿no? Estábamos viviendo el Renacimiento y en medio del Renacimiento teníamos a la religión que decía esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Entonces un montón se agruparon los científicos y dijeron hay que hacer una contra para luchar en contra de la religión. Todo el mundo se quejaba de esa opresión, de la Inquisición de la que veníamos, pero nadie hacía nada. Los científicos se reunieron y dijeron, ustedes no son ningunos iluminados, nosotros somos iluminados. ¿Y qué hicieron? Crearon un libro en el cual se dijo, acá está el verdadero conocimiento, que es científico, que se investiga, se hacen pruebas, etcétera, etcétera. Ustedes tienen la Biblia, que Biblion significa el libro, ¿sí? Biblion, y nosotros tenemos el gran ojo que todo lo ve, y el ojo que aprende, se llama enciclopedia. Encíclope, el del un solo ojo. La enciclopedia, todos tienen una enciclopedia en casa. Fue diseñada por los Illuminati, Sí. para que lo sepan, si la quieren quemar. Pero, entonces, mucha gente tiene la Biblia y la enciclopedia. Los dos fueron diseñados por la religión y por los Illuminati. Los Illuminati significa eso, iluminados. Eran científicos que trataron de traer libertad de pensamiento al mundo. ¿Cuál fue el trauma de toda esa gente? Que los próximos 200 años, cuando fueron en contra de la religión, crearon estados laicos, generaron con los masones, generaron las revoluciones que crearon nuestros países americanos. En todo ese proceso de libertad, de laicidad, etcétera, etcétera, que crearon los masones y los Illuminati, se empezaron a dar cuenta de que la gente no quería cambiar, de que la gente seguía rezándole a Dios, de que la gente seguía encomendándose a un ser invisible, de que entonces imagínate 200 años de gente tratando de enseñarle al mundo a pensar por sí mismo y que de repente 200 años después se dan cuenta de que no querían pensar por sí mismos. ¿Qué Eso hace esa tiene que- gente? tiene que ver Dice, con y bueno, controlémoslo, ya fue. Claro. O sea, tenían razón los de la religión. ¿Entendés? Hagamos una agrupación, manejemos la economía, manejemos la educación, manejemos todo esto y el día que quieran ser responsables, lo vemos. ¿Qué pasa? Ahora nos estamos queriendo volver responsables y ellos dicen, no, pará, Pero, esto se nos va de las manos. pero se necesita una maduración colectiva. Exacto, Es fundamental. fundamental. Y hay cosas que no se pueden adelantar. Por eso las forzar. revoluciones son crisis, Claro. pero no crean conciencia, sino que crean crisis, crean transformaciones rápidas, pero no hacen que el pueblo asimile lo que Exacto. es. La Revolución Francesa, por ejemplo, lo que hizo fue liberar al pueblo físicamente, mentalmente, Drásticamente. pero no álmicamente. Ujú. Álmicamente el pueblo siguió pensando que eran un feudo. Entonces, obviamente, siguieron eligiendo a los feudos, cada 4 años, pero es un feudo. Saltea el proceso. Exacto. Claro. Claramente. Sí. Entonces, por eso hay que ir a la historia Sí. a entender de dónde vienen esos traumas. Hoy el fascismo es eso, es un trauma no sanado correctamente. Y la gente lo vuelve a revivir por eso.
y vamos hacia otro corto periodo fascista en el planeta, obvio que sí. Pero no va a ser negativo esta vez, Se va a desbloquear. porque esta vez lo vamos a trabajar en conciencia. Y en la conciencia no es ni socialista, ni de izquierdas, ni nada tampoco, porque también caemos en esa. Mm. Claro. No, porque en Rusia no funcionó, Ujú. ya lo vieron, Mm. ¿sí? Entonces la polaridad tampoco funciona, Ujú. no es del otro lado. El fascismo es de derechas y de izquierdas. Entonces no es ni uno ni el otro el que hay que seguir. Hay algo nuevo que hacer. Ujú. Ujú. Y eso implica conciencia. Y vamos a tener que trabajarlo. La verdad que sí. Totalmente. Sí. La verdad que sí. Matías, como para ir cerrando, porque bueno, sabemos que tenés algunas otras actividades, pero quería que me cuentes un poquito, ahora ya dejando de lado, ¿no? Cuestiones políticas, de economía, etcétera, etcétera, y ya para ir cerrando, meternos en esta, ¿cómo te puedo explicar? A ver, diagramación de lo que va a ser el 11-11, donde escuché en un video que ibas a dividir sectores por continentes, iba a Sí. estar Europa, América. Sí, tengo que ver cómo hago todo eso 2 días antes. Claro. Sí, lo que vamos a hacer es, trabajando en relación a todo lo que hicimos en estos 7 años, Sí. el predio lo vamos a tratar de dividir, bueno, lo vamos a hacer, ¿sí? Dividir en 9 sectores, que van a ser los continentes y algunos otros sectores como Oriente Medio y Pacífico. La intención es dividirlo en estos 9 sectores, dentro de los cuales va a haber 5 actividades en cada uno, relacionados a sonido, luz, forma y meditación o respiración. La intención de todo esto es que la gente más o menos ubique que probablemente en África va a estar la zona más de trabajo de la forma, ¿no? Y así como hasta llegar a la Antártida, que es donde van a estar los niños trabajando, abajo de los árboles. Va a haber un sector todo para niños, que es la Antártida. Entonces se va a dividir de esa manera para que también la gente ubique Mm. dónde se va a estar trabajando en diferentes actividades. Y en la guitarra, sobre la guitarra se van a guiar las 3 meditaciones y las ceremonias que van a realizar las abuelas que trajimos de las 3 Américas. Perdón, Mm. ¿dónde está la guitarra? Para el que no conoce. Se van a dar cuenta porque es enorme. ¿Sí? La ¿Cerquita guitarra- de la entrada? No, el predio va a estar, se va a abrir la puerta principal donde dice Pueblo Encanto. Mm. Ahí va a estar la zona de inscripción primero y obligatoriamente van a pasar por la zona de limpieza, Ah. en que van a tener que pasar por una zona donde va a haber tambores, calibrando, Saumado. o sea, sí, el saumado, y van a ir pasando por todo un pasillo con esto, ¿no? Con la limpieza para que entremos con otra onda. Después está todo el camino hacia el fondo, y cuando uno va hacia el fondo, del lado izquierdo va a encontrar la guitarra, inevitablemente. Bueno, Así que a lo largo de todo el predio van a estar dispersas las 45 actividades. Sí, Perfecto. todo el día. Bueno. Simplemente, bueno, queremos agradecerte nuevamente por estar presente en Ciudadanos Cósmicos y se me ocurre, ¿no? Como darme un changüí más para preguntarte, ¿cuál es el sueño de Matías de Stefano? Ah, qué pregunta. el sueño. La verdad es que si lo baso en mi propósito Sí. y en lo que vine a trabajar, es lograr que el país en el que elegí nacer se convierta realmente en lo que vine a trabajar, que es una madre para una nueva humanidad y que podamos verlo. Qué Básicamente. lindo. Brillante, lindo tu gracias. Gracias. Muchas gracias, Gracias Matías. a ustedes. Gracias.